Agentes especiales Interpol de 5 países rastrean todo lo relacionado con la muerte del presidente de Haití y donde estarían implicados militares en retiro colombianos. Cerca de 400 mensajes de texto y 800 abonados telefónicos permitieron reconstruir los movimientos de los colombianos sospechosos de cometer este hecho. 18 de ellos capturados y 3 abatidos por las fuerzas haitianas. Entre los detalles encontraron la ruta y forma como se compraron casi todos los tiquetes aéreos. 19 tiquetes aéreos fueron comprados a través de una tarjeta de crédito registrada en Miami, perteneciente a una empresa de seguridad registrada en ese lugar, viajando Bogotá, Santo Domingo, y ese es el trayecto con el cual fueron comprados esos 19 tiquetes. También reveló los vínculos de 2 militares colombianos muertos con una empresa de seguridad. Germán Rivera García y el señor Duvernay Capador, muerto en Haití, con la empresa CTU Security, basada en Miami, Florida. Hemos encontrado, vuelvo a reiterar, relaciones de comunicaciones. El general Vargas también dio detalles de la comunicación que sostuvieron estos 2 militares en retiro, Rivera García y Duvernay Capador, con un ciudadano haitiano-americano también capturado. Estos 2 exmilitares fueron los primeros en llegar a Haití. Pero hay un hecho que llamó la atención de los investigadores, una serie de viajes que hizo quien fuera identificado como el jefe de seguridad de Palacio Presidencial de Haití, todos pasando por Bogotá. El comisario Dimitri Gerard, jefe de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional de Haití, habría realizado viajes a Ecuador, Panamá, República Dominicana, utilizando como tránsito a Colombia. El 19 de enero, todos este año, República Dominicana, Bogotá. El 20 de enero, Bogotá, Ecuador, les reitero, todo este año. 1 de febrero, Ecuador, Bogotá, República Dominicana. Mientras Interpol establece el motivo de estas visitas, el general Vargas reveló que hasta el momento las autoridades en Colombia no tienen una hipótesis de lo ocurrido. No tenemos ninguna hipótesis, toda la construcción del proceso investigativo reposa y como debe ser en las autoridades haitianas. Insistió en que hasta el momento no hay un requerimiento judicial oficial a Colombia por la supuesta participación de militares colombianos en retiro en el crimen. Lo que hacen las autoridades de nuestro país, según el general, es un apoyo a través de Interpol.